Yo sé que a mucha gente, pero mucha, le da pánico los pedales automáticos o los chocles, porque saben que el día de mañana cuando los pongan se pueden caer. La típica que paran y ¡ay! Y ahí cae. Justamente este video es para hablar de pedales, de cómo ajustarlos, de los zapatos correctos, de cómo aprender y cómo evitar caídas. Lo primero que hay que entender, ustedes qué quieren hacer con las bicicletas. ¿Son downhilleros, son cross countryceros, son trailsudos? ¿Qué son? Para que partamos de qué pedal comprar. ¿Son endureros o downhilleros? Arrancamos con un pedal más grande. Como se dan cuenta, tiene más plataforma, también más peso. Pero es que aquí buscamos es comodidad, que a la hora de caer al pedal haya donde aterrizar. Si somos más cross country sudos o graveleros, que es esta combinación, miren, es un pedal más pequeño. Si uno cae, realmente hay más puntería y hay menos margen de error, como veíamos en el anterior. Aquí caemos, es menos peso, es un pedal que busca eficiencia y de hecho este es muy lindo. Si tenemos un punto intermedio, que lo recomiendo bastante, es este pedal. Es un pedal de trail o un pedal más grande que este, pero no tan grande como este, con plataforma de apoyo y con pines, que este pedal es más vendido como endurero. Partamos de entender qué queremos hacer: downhill o enduro, enduro o trail, cross country o gravel. Hay que tener en cuenta que mucha gente le tiene temor a que se va a quedar enclipado o ahí metido y se van a caer. Pero ojo, es que los pedales tienen muchos ajustes. Entonces, si los buscamos, esos son muy obvios. Tienen un más y un menos. Si yo le quito tensión en el tornillo que ven ahí adentro, lo dejo más flojo. Quiere decir que a la hora de salir del pedal va a ser más fácil. Ojo a esa regulación o ajuste que ofrecen. Hay que ver qué se puede hacer para que la vida nuestra no corra peligro. Por otra parte, a diferencia, digamos, de estos que no tienen esta posibilidad de poner los pines, estos pines son muy chéveres. En mi caso, por ejemplo, pongo siempre los 3 de adelante en este pedal downhillero. En el pedal de trail pongo los 4 y en este lo que hacemos es que con los 3 pines o con los 4, cuando aterrizo con el zapato tengo agarre, porque los pines se van a meter en la goma del zapato. Siendo una cosa positiva, puede ser también negativa. Si pongo los pines muy salidos o pongo los 5, hay veces que los mismos pines pueden generar cierta distancia a que la cala, que es lo que estamos hablando aquí abajo, le cuesta entrar. En mi caso, que llevo muchos años con los chocles o los pedales automáticos, me gusta que tengan más tensión, lo cual quiere decir que genere más dificultad para salir. Entonces, simplemente lo que hago es que aprieto el tornillo y voy también testeando. O sea, voy entrando y saliendo, quiero más, quiero menos, voy sintiendo y voy escogiendo. Atentos, si llegan hasta el final, les tengo la famosa pregunta del millón. Se darán cuenta al final. Y también, por lo pronto, suscríbanse al canal nuestro. Es un canal lleno de información, de conocimiento, de aventuras, de recomendaciones para todos ustedes. Denle campanita para que el siguiente video, aparezca. Síganos en redes también, que hay mucha cosa que hacemos que les puede gustar, servir o antojarles también. Por lo pronto también la página web está tremenda, llena de productos, de medias, gorritas, camisetas, que son chéverísimas y llevan un poco nuestra esencia. Así que ahí está, para que se queden hasta el final. Y ahora sí sigamos. Ahora entendamos el zapato. Si tenemos un pedal de ese tamaño, va con un zapato que es correspondiente para que el zapato tenga goma más blanda y se entierre en los pines que uno pone acá y acá. Tenemos este ejemplo, que puede ser esta combinación, puede ser este zapato con este pedal o puede ser este zapato con este pedal. También podemos ver corredores de enduro que escogen este zapato con este pedal, porque a su vez los pines permiten que se agarren en la goma. Como se dan cuenta, este pedal endurero con este zapato endurero funcionan también bien. Lo que sí no estaría bien y que no les recomiendo que hagan es este pedal downhillero con un zapato de cross country. Nada que ver. Si quieren un pedal grande, va con un zapato que le corresponda. Si quieren un pedal más chiquito, tienen que saber que tiene implicaciones, que es más, no inseguro, es más preciso, es la palabra, porque hay que tener más precisión a la hora de entrar. Es un pedal menos permisivo, porque si me salgo del pedal, cuando caiga, no va a tener el apoyo que me da el pedal grande. Entonces entendamos, un pedal como este, mi recomendación es con un zapato correspondiente. Y los otros que vimos, sí se pueden mezclar un poco, pero como siempre, entendamos qué va con qué para la finalidad que ustedes quieran darle a su montada. Una cosa a tener muy en cuenta, cuando compramos unos pedales, ellos siempre vienen con una bolsita llena de pendejaditas. Hay cosas muy útiles, porque depende de qué zapato, hay una profundidad más o menos. Hay marcas que son más profundas y a la hora de intentar entrar al pedal va a costar y uno va a decir,
no, es que eso no entra, es que está malo, es que el zapato está malo, van a culpar otras cosas. Pero realmente, si eso está pasando, mi invitación es, con esta bolsita llena de pendejaditas, vamos a acercarnos y vamos a ver que aquí hay unos espaciadores plásticos y metálicos. Yo por lo general uso los metálicos, pero lo importante es identificar el problema. Si no entra, puede ser que los pines estén muy arriba e igual hace falta un espaciador, o si no entra es porque el roto del zapato es muy profundo y nos toca sacar la cala para que esté más cerca al sistema del pedal. Cuando vemos este sistemita, esta platinita o espaciador, ella no va así. Ella va en ese sentido, para que quede más cómodo y luego no afecte realmente el funcionamiento. Al igual que si usamos esta plástica, también se pondría debajo del clit o de la cala para que entonces quede más separada de la profundidad que tenga el zapato. ¿Por qué razón vienen tornillos diferentes? Según el zapato y según qué tantas platinitas o espaciadores hayamos puesto, si ponemos este tornillo largo sin haber usado los espaciadores, este tornillo lo sentiremos en la planta del pie. Si hay espaciadores, todo bien. Si no, uno usa un tornillo más corto para que simplemente los hilos entren y no generen incomodidad en la planta del pie. Un consejo, si están muy adelante, ¿qué va a pasar? El zapato va a estar muy apoyado hacia la parte delantera y vamos a quedar con el talón muy expuesto. Se va a fatigar el gemelo. Pero si por el contrario, que yo soy muy downhillero y me gusta muy atrás, entonces si la pongo muy atrás, el zapato va a quedar muy tirado hacia adelante, o sea que vamos a quedar en la parte más media o central del zapato, entorpeciendo la movilidad del talón. Entonces vamos a quedar como sin talones. Entonces lo que queremos es que quede muy hacia la bolita del pie. Si se dan cuenta, más central, cosa que podamos tener buena articulación, pero que no queden muy expuestos a un impacto y se doble el talón. Por otro lado, ese sí es aún más trascendental. Si la cala la ponemos muy hacia afuera, ¿qué va a pasar? Nos va a tirar el zapato hacia adentro. Entonces, si estamos muy hacia adentro, la trompa del zapato va a pegar en la biela. Entonces, la idea es ponerlo más hacia adentro, lo cual quiere decir que separa el zapato de las bielas, dándole más libertad en el giro, facilitando la salida del pedal y evitando las caídas. Ojalá que si compran zapatos, estos digamos son muy chéveres porque miren, tienen toda esta reglita. Esta regla nos facilita que a la hora de ponerlo en un zapato y en el otro, sepamos que está en el plano central, que estamos una gota descentrados hacia adentro, como acaba de explicar. Entonces, esto ayuda mucho. Si no, hay que ojalá usar algún pie de rey o alguna forma de medición para saber que estamos exactos de un lado al otro y que estamos también alineados. Si la ponemos así torcida, mirando hacia adentro, va a quedar incómodo, va a quedar peligroso, vamos a pedalear así todos chuecos. Entonces, importante, alineados hacia adentro e igual un zapato al otro. Una cosa que no sé es si el resto de las marcas tengan esta opción para los principiantes. En el caso de HT, que es la marca que yo uso y me gusta un montón, tiene esta cala o este clit que se llama X1E. Esa E es de Easy Release, que es una cala que sale más fácil del pedal, evitando que la gente que está recién aprendiendo se caiga, que por lo general hace el error de salir para arriba o salir así. Esta cala permite, luego que ya dominen el movimiento, ya ahí sí pueden poner una cala de verdad, pero esta es muy chévere porque es para aprender. Cuando decidan comprar los chocles o los clips, intenten buscar una parte así con pasto o con grama, de tal modo que aprendan ahí a caerse, porque si los ponen y de una van a la ciudad o a un camino, lo más seguro es que se van a caer. Entonces los compran y prueban muchas veces. Parar, salir, montarse, arrancar, encliparse, salir, parar. Muchas veces. No tengan prisa, no tengan afán. Cáiganse en el pasto, cáiganse suave y luego ya domínenlos y vayan al camino. El otro truco es con una pared o algo que les dé apoyo y ahí practican. Practican un pie, practican el otro, practican entrar, salir. Mucho. La práctica, como saben, hace al maestro. Y en este caso, va a evitar caídas. No tengan prisa, se los digo. La pregunta del millón: ¿cuándo es el momento correcto para comprar o no los clips? El momento más incorrecto es cuando recién compramos bicicleta y comprar clips. Les digo, si son endureros o downhilleros, es gran embarrada, porque realmente los clips lo que hacen es que facilitan la vida y queremos realmente aprender. Tengan paciencia 6 meses o un año, hagan la escuela, aprendan a manejar la bicicleta sin los clips. Después, si ya ustedes es el caso que llevan 1 año, 2, 5, lo que sea, y dicen, pues pucha, ¿será, Marcelo, que vale la pena? En mi opinión, sí vale la pena. Ahí les queda pues que sepan que sí son más eficientes y generan más control.
ahí está. Si vamos a conclusiones, veo que mucha gente tiene miedos por el desconocimiento. Hay ajustes, hay forma de apretar o desapretar para que sea menos riesgoso el inicio. Que sí, que hay que probar, practicar y que un par de veces nos caeremos. Sí, pero hay muchas otras cosas que la gente desconoce y lastimosamente en la tienda no nos explican. Entonces este video está justamente hecho para que ustedes entiendan cómo ajustar, qué tener en cuenta, que existen espaciadores. Se dan cuenta, son muchas cosas que la gente traga entero, pero que la idea es que entendamos para que la finalidad que le demos sea la ideal. Oiga, mil gracias por ver el video hasta este punto y como siempre invitarlos a que lo compartan, que seguramente esa temática a muchos de sus amigos les va a venir bien. También suscritos por favor al canal con campanita activada para que dentro de 8 días el video aparezca ¡pum! De una. Síganos en redes también para las aventuras, demás consejos y mil cosas. Entonces nos vemos dentro de 8 días. Chao pues.